sino que hubo ¿qué? Pánico. Y sintieron pánico los del campamento y los que estaban en el campo, y también los que habían ido a merodear tuvieron pánico. Y mire lo que dice el versículo 19, lo voy a adicionar. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo de gran manera. Aparte de causar Jonatán pánico y pánico, ¿qué estaba causando en el ejército contrario? Alboroto, desorden, caos. Amén. Hoy vamos a ver causándole miedo a los demonios. El tema de la prédica de hoy es causarle miedo a los demonios. ¿Se acuerda usted cuando era pequeñito y quizás no cristiano? ¿Qué le decían? O comes la sopa goloso, vas a ver, ya viene el cuco y te va a llenar. Verás, si me desobedeces, ya viene el cuco y te va a ir cargando en la noche. Síguete nomás portando mal y el cuco te va a llevar. Verás nomás de la oscuridad cómo te va a ir cargando, jalándote de los pies te ha de llevar, ¿se acuerdan? Y lo que no sabíamos es que le estábamos fundando miedo al niño. Que un niño tenga miedo a la oscuridad no es normal. Que la gente, los cristianos, vivan en miedo, en pánico, no es normal. Porque la palabra que le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si usted tiene el espíritu de poder dentro de usted, ¿quién cree que va a tener miedo de usted? Usted va a ir a decirle ¡bu! Al cuco y el cuco va a salir corriendo. Ese es el tipo de pueblo y de cristiano que el Señor espera, que se levante en contra del diablo y de sus enemigos, en contra de los campamentos demoníacos y de todo demonio, diablo, cuco que se ha levantado en contra de usted y de su familia. Ahora, asustándole, causándole miedo, pánico a los demonios. La gente dice, uy, no, qué miedo el cuco, no, qué miedo el diablo, ojalá no se manifieste. ¿Qué está demostrando los días las tinieblas? Que ellos aún le siguen asustando a usted. Y usted tiene un espíritu de poder. Ahora, este contexto de Jonatán, que está en 1 de Samuel, versículo 13 al 15, en el capítulo 14, habla acerca de un hombre guerrero. ¿Por qué él sube a batallar contra el campamento enemigo? Dice versículos anteriores, capítulos anteriores, que en Israel establecieron una ley. Restringieron que en Israel haya herreros, los cuales puedan forjar espada, afilar espadas, hacer lanzas y hacer escudos. El pueblo de Israel estaba sometido por los filisteos. ¿Por qué siempre Israel permanecía a veces cautivo de los filisteos? Porque a veces eran oprimidos, saqueados, les robaban, les oprimían al pueblo de Israel los filisteos, porque se alejaban del mandato de Dios. Ahora, tenía prohibido en Israel hacer espadas, hacer lanzas y hacer escudos. Y esto es lo que causaba que ellos no tengan armas para batallar. Que los únicos que tenían armas eran los filisteos. Pero un Jonatán, cansado de su opresión, cansado de vivir oprimido, cansado de vivir viendo un pueblo temeroso, él se levantó y fue a batallar contra un ejército enemigo. Ahora, esto es lo que pasa hoy en la actualidad. El pueblo cristiano se siente sin armas contra las tinieblas, contra los demonios. ¿Cuántos creen que hay demonios? ¿Cuántos han sentido demonios saliendo de su cuerpo? ¿Cuántos han recibido liberación y sanidad por medio de echar fuera demonios? Pues son empleados.
Ahora, el problema es que como cristianos nos limitamos y pensamos que no tenemos la capacidad de nosotros enfrentarnos a los demonios en el mundo espiritual y que estos caigan en pánico y en alboroto y se vayan corriendo de un cristiano ungido. El pueblo cristiano se siente sin armas y a causa de esto se está perdiendo el espíritu de guerra y el espíritu de conquista que el cristiano debe tener cuando tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no le dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando usted tiene poder sobre las tinieblas. Yo dije que cuando usted tiene poder sobre las tinieblas. Pero usted es el que debe creer esto, no los demonios, es usted. Que el pastor se mueve echando fuera demonios no es privilegio solo del pastor, porque la palabra es muy clara, dice: y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Les seguirán estas señales. Si usted cree en Cristo, usted puede llegar a posicionarse, a dimensionarse para echar fuera los demonios de su propia vida, de su cuerpo, de su casa, de su familia, de su descendencia. Pero el cristiano se siente como el pueblo de Israel, sin armas. Los cristianos ya no tienen el espíritu de conquista, ya no tienen el espíritu de guerra, ya no tienen el espíritu de buscar victoria. El diablo les ha acomodado a tal punto de que el pueblo cristiano se conforma con ir y sentarse en la iglesia cada 8 y ya. ¿Y usted cree que ese es el pueblo que Dios espera? Dios visiona guerreros y guerreras echando fuera demonios, causándole pánico, miedo, temblor a las tinieblas, a los demonios que están manipulando la vida de sus hijos, de sus hijas, de su esposo, de su esposa, de su familia, su economía, su salud, la salud de sus hijos. Eso quiere Dios, porque usted tiene un espíritu de poder, no de temor ni de cobardía. Pero, ¿cuál es el tema en todo esto? Y por eso la iglesia ya no quiere conquistar nada, ya no quiere guerrear. Se les quebró el espíritu de guerra y de batalla. La palabra dice que somos soldados ¿de quién? Y si usted es soldado, ¿para qué están hechos los soldados? Para la guerra, la batalla. Hay batallas del reino de la luz del cielo contra el reino de las tinieblas. Es decir, los cristianos, los ángeles de Jehová, el Espíritu Santo, vive batallando contra los demonios, las potestades, los principados, los huestes de maldad, los cucos, los diablos. Hay una batalla 24/7. Es por eso que si usted se conforma con ir a la iglesia cada 8 y piensa que es victorioso y ha ganado las guerras y está ganando guerras, ¿le parece que es así? Pero es una realidad que nos estamos acostumbrando. Cuando el diablo logra entretener y desenfocar al pueblo cristiano, tiene un pueblo, tiene una iglesia desenfocado y neutralizado. ¿Y usted cree que si el diablo le logra desenfocar y neutralizar, usted es enemigo para el infierno? ¿Es enemigo para los diablos que están metidos en su casa, en su familia, en su descendencia, en su economía? Bajo ningún concepto. Ahora, tremendo. Como el pueblo de Israel no tenía espada, no tenían lanzas, no tenían escudos, ellos decían: ya no tenemos armas, nos quitaron las armas para la guerra. Hoy en las iglesias ha pasado esto, no hay guerra espiritual. Porque se resisten a creer que hay demonios operando aún en gente sentada dentro de las iglesias, y aún que hay demonios operando en sus casas, en sus familias, en sus familiares, en su descendencia y en todo ámbito donde el diablo puede meterse a robar, a matar y a destruir. La iglesia se ha desenfocado. La iglesia toca emociones. La iglesia toca parte motivacional. ¿Cómo ser mejor familia? ¿Cómo ser mejor persona? Si usted no es mejor cristiano, no va a ser mejor ni persona, ni familia, ni hermano, ni padre, ni hijo, ni nada. Si
si el Espíritu Santo no le renueva la mente y sus actitudes, usted no va a ser mejor de nada y en nada, porque si no es mejor cristiano, con el Espíritu Santo de Dios no va a haber cambio. Ahora, Dios quiere que en las iglesias se formen guerreros y guerreras. Yo dije que Dios quiere que en las iglesias se formen guerreros y guerreras, para que eche fuera demonios, para que usted ponga la autoridad de Cristo en su casa, en su familia y por donde usted pise, para que usted provoque pánico y desorden, alboroto al infierno. Eso espera Dios de un cristiano, de un pueblo y de una iglesia. Pero ¿se ha dado cuenta hoy? Las iglesias son centros de entretenimiento. Y dirá, ¿por qué, pastor? Sí, porque ahora en las iglesias, ¿qué les enseñan? Manualidades, la danza, el instrumento, a cantar, obras de teatro. Y no está mal, pero no es el punto principal para el cual es constituida una iglesia. ¿De qué le sirve saber tejer bonito, hacer cosas con origami, con papel, con tela, si en su casa su familia está endemoniada? ¿De qué le sirve tener en la iglesia gente aprendiendo a danzar, a cantar, a tocar instrumentos si está endemoniada? Y Pedro dijo, de lo que tengo te doy. ¿Qué puede ministrarle gente que tiene demonios dentro? Están subidos en altares, ocupando posiciones jerárquicas en una iglesia. No es malo todo esto, pero quien lidera debe discernir quién está ungido, quién está libre, quién está en obediencia, quién está en santidad, quién tiene el poder de Dios, para que aun cuando dance, cuando cante, cuando toque instrumento, cuando haga obras de teatro, lo que se ministre sea del Espíritu y guiado por el Espíritu. Pero la gente no quiere ser formado como guerreros. Rehuyen al llamado guerrero. La principal actividad de la iglesia es formar guerreros y guerreras en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿recuerda usted que el Señor Jesucristo empezó a darle guerra a las tinieblas cuando fue ungido, ¿no es cierto?, en agua y en el Espíritu? Empezó a predicar con poder, empezó a echar fuera demonios, empezó a resucitar muertos, empezó a hacer milagros de multiplicación, ¿sí o no? Entonces nos deja nuestro hermano mayor de la fe, Cristo Jesús, que hay que darle guerra a las tinieblas. Aún Jesucristo, cuando era pequeño y los padres dijeron, ¡uy, se perdió Jesús, se nos perdió Jesús! ¿Dónde estaba Jesús? Metido en la iglesia, hablando con gran sabiduría la palabra de Dios. Y él dijo, me encargo de los negocios de mi Padre. ¿Sí o no? Entonces, hermano, hermana, allá nos quiere dimensionar Dios. Eso es lo que espera Jesucristo de nosotros. Lo que espera el Espíritu Santo es que usted sea un guerrero, una guerrera en el Espíritu, para darle guerra a las tinieblas. Para que en vez de que el cuco venga y le diga ¡bu! A usted, y usted salga ¡ay, el cuco! Que usted vaya en el nombre de Jesús, fuera diablo, y el diablo ¡uy! Se vaya corriendo. Eso espera Dios. Y usted puede, si usted cree. Porque a los que creen, amén. Entonces, mis hermanos, salgamos, rompamos esa barrera, ese estancamiento. El pueblo se ha acomodado. Quiero el milagro, quiero la bendición y me voy. Libéreme, pastor, y me voy. Y nunca más regresa a la iglesia. Jesucristo dijo, sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Uno. Mire, tanta gente echada fuera demonios, sanada, liberada, ungida, con asignación, con propósito. Dios les dio trabajo, les dio finanzas, se fueron, ya están sirviendo a su trabajo y a su dinero. Se les fueron los demonios, salieron un tiempo, se apartaron de Dios, hoy están peor que antes.
Y no es que falló Dios, fallamos nosotros por el desconocimiento de la palabra, porque Mateo 12 al 43 al 45 dice que cuando un demonio se va, regresa multiplicado por 7, es decir, si se van 80 en una administración y deja de vivir en santidad, de vida congregacional, donde el Espíritu Santo se mueve con poder, sanando y liberando cada vez que usted se va a la iglesia, ¿de qué cree que se va a llenar? De demonios. Y Dios te manda a echar fuera demonios, no a que tu casa y tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sirva de casa, de hogar, de hospedaje para los demonios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Hay que darle guerra a los demonios. Pero para eso usted tiene que ser libre por el Espíritu Santo de Dios, para ir a libertar a otros. Ahora, somos soldados en Cristo Jesús. Y hay que darle guerra al enemigo. La palabra dice que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente. ¿Buscando qué? Y qué mejor si es uno que recibió a Cristo. Qué mejor si es alguien que va de vez en cuando a la iglesia. Qué mejor si es alguien que ora pero no bebes. Qué mejor si es que va a la iglesia pero de lunes a sábado vive sirviendo al mundo. Debemos enfocarnos, hermana. Dios quiere un pueblo de guerreros y guerreras espirituales. Somos soldados de Cristo. Efesios 6:12 nos dice en la palabra, porque no luchamos contra ¿qué? Contra carne ni qué, ni sangre, sino contra ¿qué? Potestades, principados, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces usted no gana la batalla dándole al hijo que está atado al alcohol con la paila en la cabeza, con la chancla, con la correa. No gana así las guerras. Porque usted no lucha contra la carne o la sangre, es decir, contra lo materializado. Usted como cristiano tiene que batallar en lo espiritual. Porque usted batalla contra potestades, principados, huestes de maldad, demonios, cucos, lo que sea, diablitos, diablitas, lo que sea. Contra eso usted batalla, pero para eso tiene que ser un cristiano y una cristiana espiritual, ungida, obediente en santidad, para que tenga el respaldo de Dios. Y quizás diga, pastor, yo estoy en obediencia, yo estoy en santidad, yo creo, yo oro, yo voy a la iglesia, amén. Pero si no ha operado aún sacando fuera demonios, crea que usted puede empezar a ser usado por Dios para esto. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Ahora, batallamos, luchamos, guerreamos, tenemos guerras contra potestades, principales, huestes de maldad que operan en regiones celestes. Otra dice en el ámbito espiritual, donde usted no ve, ahí se mueven estos. Imagínese usted estar merendando con gente llena de demonios en su propia familia. Gente que va a la iglesia está lleno de demonios y no hay el Espíritu de Dios para sacarlos fuera. No hay cambio si usted en el Espíritu guerrea y echa fuera demonios. El Señor Jesucristo, cuando bajó de la barca y pisó, Gadara, ¿qué hizo el endemoniado gadareno? Dice que soltó sus cadenas y fue gritando, ¡ah!, como que él iba a atacar al Señor Jesús, ¿sí o no? Y que cuando le vio al Señor Jesucristo, ¿qué hizo el endemoniado gadareno? Se postró y le dijo, ¿qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Solo se bajó a esa tierra. Pero lo que le atormentaba a esa legión demoníaca era la presencia, la luz, el poder del Espíritu Santo dentro de Jesús. ¿Qué le causó el Señor Jesucristo al endemoniado que cargaba entre 4,000 a 6,000 entidades demoníacas que conforman una legión? Pánico, opresión, miedo, tormento. Si el Señor Jesucristo, Él nos da a entender que solo donde el Señor Jesucristo estaba le causaba tormento a los demonios, ¿por qué usted vive atormentado por los demonios?
qué? Es usted que tiene que atormentarle a los demonios, no ellos a usted. Es usted el que ahora, con la unción de Dios, del Espíritu Santo, los demonios van a tener que decir: uy, ahí viene el cristiano, uy. No como cuando eran unos niños: uy, viene el cuco, me voy. Y se daba cuenta en las noches los niños: uy, contemos historias de miedo. Y se iba la luz o se apagaba la luz: uy, el cuco, y todo el mundo corre en la oscuridad con pánico. ¿Se acuerdan de esos juegos? Que no es juego porque el diablo es bien estratega. Eso espera Dios. Que los demonios digan: uy, ahí viene el ungido de Dios, uy, ahí viene la ungida, corra, hoy sí nos va a dar cetrazo en la cabeza. Eso espera Dios. Usted no lucha contra carne ni sangre, contra potestades, principados, demonios, chamuquitos, cucos, diablos, lo que como le quieras llamar. Eso es lo que le ata a una persona a pecado, a la hibridez espiritual, a andar un pie en la iglesia, un pie en el mundo, a andar medio santo, medio desobediente. Y si usted hoy, a la luz de la palabra, medita y dice: ¿cómo estoy andando?, discierna quién le anda gobernando ciertas áreas de su vida, porque quizás no está en posesión demoníaca, pero sí está influenciado por los demonios. Y esto no le deja crecer, le estanca para el llamado, el propósito y la asignación, y aún lo que es peor, con la unción que Dios ya le ha dado. ¿Vamos claros hasta ahí? Amén. A su nombre. Gloria. Amén. Ahora, las iglesias están entreteniendo al pueblo con cualquier tipo de actividad, y no es malo, pero lo primero que Dios quiere es que se formen como guerreros y guerreras. Pero hoy la iglesia dice: no tenemos armas, estamos como el pueblo de Israel, no tenemos armas. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel al verse sin armas, al verse sin lanzas, sin escudos, cuando los filisteos venían a atacarles? Corrían a esconderse en cuevas. ¿Sabe qué representa la cueva en esta enseñanza bíblica? Significa un lugar o una persona o una actividad que le da seguridad, que le da distracción, que le da comodidad. Las cuevas en esta enseñanza significa un lugar, una persona, una actividad que le da seguridad, le da distracción y le da comodidad. Hoy hay cristianos escondidos en sus cuevas, o salen de la iglesia a seguir escondiéndose en las cuevas. No, es que esa persona, ese hombre, esa mujer me da seguridad, mi familia me da seguridad. No, es que yo no voy a la iglesia, voy a distraerme, he trabajado tanto la semana, me voy a distraer. Y no es malo, pero primero Dios nos da comodidad. No, mejor en mi casa, mejor descanso. Está metido en su cueva. Y Dios usa a varones y mujeres esforzadas y valientes, gente diligente, gente de fe, gente decidida. A su nombre. Hoy, mis hermanos, muchas veces no pasamos de la unción de María Magdalena. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Cuando Dios espera que se levante en fe, se establezca en fe, se dimensione en el poder del Espíritu Santo, para que al que le tenga llorando y llorando, llorando y llorando, sea usted los demonios. Con la unción de María Magdalena no pasamos, de Marías y de Marios Magdalenos. El diablo me hizo piquete de ojo, ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no sé, no. El diablo le levanta guerra aquí, le levanta problema acá, le dicen cualquier cosa, ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no ayuno. ¿Usted cree que esa es
de guerra en un cristiano. Ya no sé si creer, ya no sé si creer. ¿Será o no será? ¿Por qué a mí, Dios? Esa no es función de guerra. Y el diablo, cuando le ve que a usted le hace piquete de ojo, viene y le pincha con la aguja a la nacha y usted se cae y se pone a llorar, a hacer pantaleta, a renegar de Dios, a decir ya no sé si creer, será que creo, será que no creo, será que Dios me oye mi oración. El diablo se le ríe. El diablo le dice a usted, yo sí hago bien mi trabajo. Y usted como cristiano hace bien el suyo. Si se pone a llorar, a patalear, a hacerle berrinche a Dios, bajo ningún concepto. Dios quiere un pueblo esforzado, valiente, fuerte. Que cuando venga el diablo, en vez de llorar y hacer pataleta, usted le diga al diablo, te ato en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que para despojarle al hombre fuerte debe venir uno mayor y atarle para despojarle de todo lo que tiene. No llore por todo. Póngase fuerte. No le dé gusto al diablo. Dios quiere pueblo de guerra. Si tenemos la misma oración, mecánica, vacía, sin poder, Señor, guárdelo, bendígalo, ayúdelo, Señor. Amén. ¿Usted cree que le está dando guerra al enemigo? Lo que usted tiene que decir, Señor, aquí me paro en fe y en el nombre de Jesús, hoy respáldeme con vallado de ángeles, Espíritu Santo, guíeme por quien orar. Y en el nombre de Jesús, diablo, el Señor te reprenda. Sea atado todo espíritu de alcoholismo, de droga, de fornicación, de adulterio, de rebelión, de rebeldía, toda brujería, toda hechicería, toda maldición generacional, pierde efecto, es atado, es echado fuera, se revientan cadenas, se sueltan las ataduras en el nombre de Jesús. Señor, sea usted usando a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi descendencia, para su honra y su gloria. Será un predicador, será un evangelista, será un salmista. Eso es darle guerra al enemigo. Pero si pasamos, hasta el diablo así, que orará. Tienen que decirle, te ato, diablo, fuera. Suelta mi casa, mi familia, mis hijos, suelta. Pero no queremos. Solo queremos estar en la iglesia sentados esperando la bendición y nada más, pensando que todo va a cambiar y todo va a estar bien, pero hay guerras que usted tiene que levantarse a guerrear. ¿Quiere cambio? Métale guerra al diablo. ¿Quiere bendición? Métale guerra al diablo. ¿Quiere que el diablo suelte su casa y su familia? Métale guerra al diablo. No va a pasar nada si seguimos en la misma línea por inercia. Dios nos llama a crecer, pero la iglesia está en inercia, va recto, ni crece ni nada. Dios quiere un pueblo con poder, con autoridad. Aun cuando oramos y la gente está así, en el ayuno, en la oración, la gente está así. Yo me pregunto, ¿está concentrada en la guerra espiritual? ¿Quiere orar? ¿Quiere cambiar? Estamos en una guerra espiritual, batallando para conseguir victoria en lo espiritual para la eternidad. La gente está desenfocada. El rey, clame a viva voz. Eso no es guerrear. Por eso en la Biblia en un rato dice, ya no solo ores, clama, clama, clama. Clama a mí. Un Bartimeo ganó su sanidad por clamar, por guerrear por su sanidad, aunque él sabía que el infierno quizás le tenía ciegos sus ojos, le robó la vista, pero dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la multitud lo mandaba a callar, lo cuestionaba, lo decía: cállate, él gritaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué recibió a causa de esto? Sanidad. ¿Dónde estuvo? Dios que sabe. El tiempo de Dios. Esto de esta guerra, hermano, hermana. ¿Cuántas victorias ha tenido en guerras espirituales? ¿Cuántos demonios ha mandado sacando fuera?
quiere que hoy crezca y que dé fruto del Espíritu. Porque a Jesucristo no le convence la gente que tiene Biblia, que va a la iglesia, que ora de vez en cuando, que escucha prédica. No le convence a Dios de que es cristiano. Jesucristo fue claro: por sus frutos le vas a conocer. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán manos sobre enfermos. Estos son para mí cristianos, los que proclaman las buenas nuevas de la salvación a tiempo y fuera de tiempo. Esta es gente que le da guerra al enemigo. Pero si vivimos parqueados en una silla cada 8, muera creyendo profecía y no va a llegar nada. Y perdón por la palabra, hermanos, hermanas, con verdad, pero yo aquí no doy prédicas motivacionales ni teológicas. Yo sé que a veces la palabra aquí es fuerte, pero la verdad nos hace libres. Amén. Y la Biblia habla de que Dios quiere un pueblo ungido, un pueblo de guerra como Jonathan, que se levante uno solo en fe para ir a echar fuera demonios, para causar pánico y alboroto a los demonios. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Ahora, mire lo que dice el versículo 13. Y subió Jonatán trepando ¿con qué? Con sus manos y sus pies. No dice que el paje de armas le cargó. No dice que el paje de armas le dijo: hermanito, le estoy llamando, ¿por qué no se ha congregado? Ya no iba por ahí. No es que el paje de armas le dijo: venga, le vengo a visitar, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Qué hizo Jonatán? Trepó, ascendió, empezó a ir cuesta arriba ¿con qué? Con sus propias manos y sus pies. Es que cuando usted necesita de Dios, no espera que le estén llamando, visitando. Usted se mueve porque necesita de Dios cuando le cree a Dios y quiere ser un siervo, una sierva de guerra. Jonatán subió trepando con sus propias manos y sus pies. Que dejemos esas excusas baratas. No me ha llamado, no me visita, no me ayuda. Si usted entiende y es formado para guerra, no necesita ayuda de nadie, porque sabe que Dios le va a ayudar, sabe que Dios le va a dar la victoria, sabe que Dios le va a dar poder. Cuando alguien se mueve en fe, como Jonathan, usando su propia fuerza y voluntad para acercarse a que le ayude. ¿Qué más dice? Y tras de él su paje de armas. ¿Qué te quiere decir el versículo 13? Que cuando un hombre y una mujer se levanten en guerra contra el enemigo, contra las tinieblas, primero Dios te va a ayudar, y segundo, Dios no te va a dejar solo, porque solo Jonatán no fue, sino ¿quién más fue? Su paje de armas. Quiere decir quien les ayudaba a llevar el escudo y la lanza. Dios nunca le va a dejar solo a las personas, a los hombres y a las mujeres de guerra y de fe que se levantan por la asignación, por el propósito, por la familia, por la delegación que Dios le ha dado en esta tierra. Quizás diga: pero hoy, ¿cómo que me va a dar la ayuda de una hermanita, de un hermanito? No. Usted tiene la unción del Espíritu Santo. Segundo, la palabra dice: ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Y yo testifico, honra y gloria sea a Dios. A mí me han dicho: y usted solito va a ministrar y a echar fuera demonios, ¿no? Porque en otra iglesia van con 4 o 5 hermanitas, aleluyas, glorias a Dios, amén. Yo me muevo con 2 ángeles guerreros enormes. Y honra y gloria sea a Dios, me ha asignado un nuevo ángel para ministrar en otros ámbitos. Cuando usted se levanta en guerra, Dios le asigna lo que le debe asignar. Pero si usted está sentado en la iglesia, acostado en su cama, en su casa, descansando, jugando, chateando, mirando tele, conversando cosas que no le edifica, ¿usted cree que Dios le va a poder dar ángeles guerreros? ¿Cree que Dios le va a dar mantos? ¿Cree que Dios le va a dar más poder del Espíritu? No. Es que ya algo. Cuando un hombre y una mujer se levantan en fe para la guerra espiritual, para ganar lo que Dios le ha mandado a guerrear y a darle la victoria, Dios le va a proveer todo. Amén. Pero siga acomodado en su casa, en su silla, en su cama, no va a recibir nada. Porque aún aquí, cuando el ejército le manda la guerra, ¿qué
le provee el ejército? Calzado, vestimenta, mochilas, cobija, comida y movilización. ¿Sí o no? Pero el soldado que está por ahí, que desertó de la milicia, ¿usted cree que va a recibir algo de la cobertura del ejército? Nada. Los hombres y las mujeres de fe que se levantan en guerra para el reino, Dios le va a proveer todo. Pero sigamos pasivos y neutralizados. La palabra es clara. Predíqueme del evangelio de la prosperidad. Predíqueme de que Dios me va a bendecir. Predíqueme de que Dios me va a sanar. Predíqueme esto, predíqueme aquello, pero yo ni obedezco, ni estoy en santidad, ni me levanto en guerra, ni madrugo al ayuno, ni a la oración, ni ando en santidad, ni hago esto, ni aquello, ni nada. ¿Usted cree que Dios va a poder ir en contra de su propia palabra? Si la Biblia dice cielo y tierra va a pasar, pero ¿qué no va a pasar? Su palabra. Por eso dice la palabra de Dios, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Hay bendiciones, hay victorias de batallas que no han llegado porque el pueblo no está en guerra. Y Dios quiere un pueblo de guerra, un pueblo que le diga fuera diablo. ¿Qué más dice? Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él los mataba. Dios siempre le va a dar la victoria a alguien que se levanta a guerrear en fe. La oración, amén, no funciona. Dios la oye, pero esa no es oración de guerra. Y si el diablo le está dando guerra, esa oración no funciona. Usted tiene que darle guerra al diablo, haciéndole entender quién tiene la autoridad de Cristo Jesús para decirle, fuera diablo. Si ya ve que el diablo le está dando guerra y batalla con sus hijos, en su casa, en su economía, en su salud, en su asignación, le tiene pasivo y neutralizado, levántese a guerrear. No más oración. Y Michi, bendice, ayuda, amén. Dame casa, dame carro, dame plata, dame comidita, dame trabajito. No. La palabra dice, no os preocupéis que habéis de comer o de vestir, porque Dios que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad. Si aún Él alimenta a las aves del cielo que no trabajan ni guardan sus granos en graneros. Cuando el soldado va a batallar, el ejército le provee todo. Y si usted es un guerrero, una guerrera del cielo, ¿qué le va a proveer Dios? Todo. A su nombre. Más claro de ahí, mis hermanos. Ahora, ¿qué más dice? Versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. En un espacio limitado mataron 20 personas. Es que los que confían en Dios jamás son avergonzados. Dios le va a dar victoria. Está diciéndote que cuando tú te levantas en guerra para Dios, Dios va a hacer que tú mates tus enemigos. Que los demonios que se han metido en tu casa, en tu familia, en cualquier ámbito, Dios va a hacer que tengas la victoria. Pero guerrea, 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 guerrea. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Dice, versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo. ¿Cuántos hombres fueron a la guerra? Jonatán y su paje. ¿Cómo es que para un ejército de miles o de centenares que tenían los filisteos, un solo hombre que se levantó en fe causó pánico? Y pánico en el campamento, pánico en los campos, y causó pánico a los que estaban tratando de ir a rodearle a Jonatán. Dios no necesita multitudes. Dios necesita un hombre y una mujer de fe que se mueva en guerra. Como vimos la semana anterior, ¿qué le dijo a Gedeón
Cuando Gedeón le dijo, es que soy el menor, mi familia es pobre, Dios le dijo, tú vas a ir, tú vas a traer la victoria, tú vas a liberar a este pueblo. Pues Dios le vuelve a recordar, es usted, no hay nadie más. Es usted, no hay nadie más. Pero recordemos algo, mis hermanos, la verdad nos hace libres. Es el tema. Aunque Dios nos unge y nos quiere llevar a posicionarnos como reyes y reinas, ¿para qué Dios levantaba reyes en la antigüedad? Los reyes que tenían que liderar las guerras, las batallas de su pueblo. Pero hoy, aunque estamos ungidos, no queremos pasar de princesos y de princesas, en el cual nos abaniquen, nos den uvas en la boca, ya. Dios quiere reyes y reinas de guerra, que lideren batallas para Dios darles la victoria. Un Saúl fue llamado entre multitudes y ungido para hacer ¿qué? Rey, para liderar guerras. Pero cuando los Saúles empiezan a desenfocar y a desobedecer a Dios, no es que Dios detiene su obra. Dios se busca a los David para asignarles las batallas que los Saúles no quieren. Dios no detiene su obra. Esto es para meditar. ¿Estamos como un Saúl? ¿O queremos movernos hoy como un David? Que salga a batallar en obediencia, en santidad, para agradar a Dios. A su nombre. Dios nos vuelve a recordar: es usted, hombre o mujer, el llamado y el asignado a ganar batallas. Y a Dios le dolería mucho su corazón que de los que están aquí tenga que Dios buscarse un hombre y una mujer como David. Un hombre y una mujer en guerra, en obediencia, que trabaje para Dios conforme al corazón de Jehová. Usted de hoy puede cambiar su destino. Dios no ha perdido la esperanza en que sean ustedes los que provoquen el cambio a esta nación, pero necesita que se muevan en guerra. Amén. Amén. Todo lo creado por Dios tiene emociones. Todo ser viviente tiene emoción. La palabra dice que Dios que siente gozo, que a Dios le duele el corazón, ¿no es cierto? Que Dios siente amor, siente misericordia. Amén. Pero mire lo que hoy nos enseña la palabra, que aún los demonios tienen emociones, que aunque los demonios pueden sentir pánico y se pueden alborotar, como dice el versículo 19, se alborotan y sienten pánico. ¿Qué es pánico? Es miedo, temor, inseguridad, inestabilidad. Pero mire lo que te dice la palabra. Tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él. ¿Y qué tiemblan de qué? ¿Y quiénes tiemblan de miedo? ¿Quiénes tiemblan de miedo? ¿Qué dice ahí? ¿Los quienes tiemblan de qué? A ver, repitan todos. ¿Los quienes tiemblan de qué? Entonces dice que los demonios también sienten ¿qué? Los demonios también sienten ¿qué? Los demonios también sienten ¿qué? Miedo. Cuando usted está ungido, cuando usted está en santidad, cuando usted se mueve en obediencia, cuando usted tiene fe, aún a los demonios les va a provocar miedo. Porque dice que los demonios tiemblan y que ellos también creen en Dios.
Y si el Espíritu Santo, que es poder de Dios, va con usted a cualquier lugar donde usted está, ¿qué van a sentir los demonios? Miedo. Esa es una tremenda palabra. Ya no viva con temor usted. Usted está llamado para crearle miedo a los demonios. Ahora se da cuenta por qué Jonatán al ejército le causó ¿qué? Miedo, pánico y alboroto. Es claro lo que dice Santiago 2:19. No le rehuya más, mis hermanos, porque el diablo le acomoda a la gente para que corra de las guerras. El diablo le levanta, ¿sabe qué? Problemas, para que descuide su asignación. El diablo le levanta problemas, adversidades, escasez, y usted suelta la asignación de Dios. El diablo le levanta mucho trabajo, mucha carga. Como Faraón al pueblo de Israel, cuando les dijo, dejen a tu pueblo, dijo, ahora me van a hacer los mismos adobes, pero ya no les voy a dar la paja. Y la gente vive cansada. Y la gente dice, ya no voy a la oración porque estoy cansado. Ya no voy al ayuno porque estoy cansado. El domingo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Si usted cansado no le puede dar guerra al diablo. ¿Sabe qué dice la palabra? Para cuando dicen que yo estoy cansado y no voy por eso a la iglesia, mejor voy a dormir un ratito más todo el domingo, voy a dormir las tardes del sábado, las tardes del viernes, del miércoles. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Yo te voy a dar descanso. Y la iglesia piensa que porque mientras más duerme, más descansado va a estar. Al contrario. Menos va a orar y menos descansado se va a sentir. ¿Sabe cómo más el diablo le detiene la asignación y el llamado que Dios le dio? Por la pereza. ¡Qué pereza! Está frío, está solo, está cerca, está lejos, llueve, no llueve. ¿Y sabe qué dice la palabra? Proverbios 22:13, Reina Valera dice, el perezoso, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Versión Dios habla hoy. Para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que le quiere matar. Pretextos. Es que la delincuencia, que están robando, pastor. Es que los de las motos, pastor. Es que muy de noche, pastor. Es que muy temprano, pastor. No hay horario, no hay día en el calendario que le quepa. Y la palabra te dice, para no trabajar para la obra de Dios, el perezoso pretexta y dice, en la calle hay un león y me quiere matar. El diablo es bien astuto para detener la obra, porque sabe que cuando usted se levanta en guerra, se jodió el diablo y sus diablitos. Va a tener que salir corriendo de su vida, va a tener que salir corriendo de su familia, de su descendencia, va a tener que salir corriendo de su salud, de su economía, va a tener que salir corriendo de su casa. Por eso el diablo no quiere que usted conozca que usted puede ser un hombre y una mujer de guerra. ¿A su nombre? Tremendo. Para ir concluyendo, Dios le ve causando pánico a las tinieblas. Lo peor que podemos saber es que el diablo está metido en nuestras casas y estar pasivos o neutralizados, no acercarnos a Dios. Saber que tenemos batallas que estamos perdiendo y el diablo nos está ganando y no acercarnos a Dios. Saber que el diablo nos está dando como aguaguas en lo espiritual y no acercarnos a Dios. No orar, no congregarnos, no obedecer, no movernos en santidad, en obediencia a Dios. Y mire, lo que siempre les he compartido, hermanos y hermanas, el diablo no juega a ser diablo, pero el cristiano juega a ser cristiano.
Dios quiere un pueblo de guerra, hombres y mujeres de guerra. Tremendo. Vámonos a acercarnos a Dios, busquemos a Dios, nos hace falta, porque el diablo no juega, hermanos. El diablo le va a dar para que chupe y para que lleve. El diablo quiere zaratearnos como a trigo. Por eso dice en la palabra: y deis ocasión al diablo. La palabra dice: someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y quién va a huir de ustedes? El diablo. Usted puede echar fuera demonios, pero lo que el diablo no quería es que hoy usted escuche esta palabra. Quizás diga: yo no tengo un don, yo no tengo unción, no sé qué pasa, pastor. Crea que hoy Dios le puede dar. Y si usted ya tiene, pero ha estado ya adormecido, adormitado, perezoso, bostezando, crea que Dios le puede reactivar. Y si el diablo ya le ha apagado, alíñese. No pierda el propósito de Dios para su vida, porque Dios le quiere dar victorias a usted. Dios quiere que usted eche fuera demonios. Dios quiere que usted tenga victorias. Dios quiere llevarle a usted de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios quiere que usted sea puesto en lugar alto como lámpara encendida. Eso aspira a Dios de usted, a su nombre. Vamos a orar. Regálele una ofrenda de aplausos a Dios. Yo le invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos.